Saludos y bendiciones. Qué bueno que podemos continuar aquí la enseñanza de la semana 3 que veníamos trabajando acerca de las diferentes disciplinas de autocuidado. Nos habíamos quedado en el cuidado de la mente y de las emociones. Es importante que tengamos en mente que nuestra mente es el campo de batalla. En el primer módulo habíamos visto cómo nuestros esquemas que hemos internalizado, y muchas veces son esquemas distorsionados, dan el lugar a pensamientos automáticos en respuesta a situaciones que son detonantes, y son pensamientos que muchas veces son maladaptativos, son pensamientos que no son consistentes con la verdad, son pensamientos que no aportan a nuestro crecimiento espiritual o al de los demás. Entonces, es importante que nosotros seamos vigilantes acerca de los pensamientos que nosotros albergamos y que nosotros cultivamos. Hay un dicho que dice: no es lo mismo que te revoloteen los pajaritos alrededor de la cabeza que permitir que hagan nido en tu cabeza. Muchas veces un pensamiento llega inesperadamente y no tenemos control de esa primera oleada. Pero una vez ese pensamiento pasa por el filtro, pasa por el sedazo, tenemos la capacidad de descartar ese pensamiento y reemplazarlo con pensamientos que sean consistentes con la verdad de Dios y que sean pensamientos que aporten a nuestro crecimiento. Entonces, una disciplina es que constantemente nosotros estemos pensando acerca de la manera como estamos pensando, que nos detengamos y evaluemos cada pensamiento y determinemos si es un pensamiento que merece la pena que nosotros cultivemos, porque recuerden que los pensamientos que nosotros albergamos determinan el tipo de persona en el que nosotros nos convertimos. Es una disciplina espiritual. Hablemos acerca de la importancia de domar o de controlar nuestras emociones. Nuestras emociones son excelentes informantes, pero muy pésimos jefes. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestras emociones nos brindan información importante. Nuestras emociones nos permiten entender el porqué. Y en muchas ocasiones, nuestras emociones nos motivan a que nosotros podamos corregir situaciones que merecen ser atendidas. Hay personas que piensan que la manera correcta de lidiar con las emociones es enterrándolas debajo de la alfombra, ignorándolas, embotellándolas, y esto por lo regular no tiene resultados positivos. Cuando una persona maneja sus emociones correctamente, presta atención, hace preguntas importantes: ¿por qué estoy sintiendo yo esta emoción y qué me está queriendo decir esta emoción? Eso nos permite desarrollar la autoconciencia. Pero una vez nosotros descubrimos que tenemos una emoción, es importante que nosotros esa emoción la mantengamos bajo control. Que esa emoción no nos lleve, por ejemplo, a una conducta que puede ser pecaminosa o dañina. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Entonces, es posible experimentar coraje y no pecar. El detalle aquí es: ¿qué hacemos con ese coraje? Porque el coraje es la emoción que indica que hay una injusticia y nos motiva a restaurar la justicia. Pero muchas personas, cuando experimentan coraje, no saben cómo controlarlo, no saben cómo mantenerlo dentro de un rango que pueda ser manejable. Y entonces ahí es donde vemos que las emociones se convierten en el timón de su vida. Y sabemos que las personas que viven por emociones usualmente son personas muy inestables en sus decisiones. ¿Cómo podemos controlar nuestras emociones? Prestando atención, utilizando destrezas de manejo efectivas para las emociones, como por ejemplo técnicas de relajación para aquellas personas que la ansiedad es la emoción que usualmente se sale de control, usando técnicas para el manejo del coraje, para aquellas personas que el coraje sea la emoción con la que más dificultad tienen. Hay otras personas que tienen dificultades con los celos o personas que tienen dificultades con la envidia. Qué importante es que en esos momentos uno pueda reconocer la emoción que tiene, por qué la está experimentando
y que una vez uno la domine utilizando destrezas para calmar el cuerpo, uno pueda entonces comunicarlas de manera efectiva. Hablemos acerca del cuidado del espíritu por medio de las disciplinas espirituales. Y dentro de estas disciplinas espirituales voy a estar compartiendo algunas que ustedes conocen, comenzando con la disciplina de la oración. La oración es una comunicación constante con el Señor. La oración no solamente mueve la mano de Dios, la oración nos transforma y nos ayuda a nosotros a estar en sincronía con el Señor. Hay versículos claves acerca de esta disciplina. Por ejemplo, Marcos 1, 35 al 37 dice: de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario y se puso a orar. Simón y los que estaban con él salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron: todos te buscan. Jesús les respondió: vamos a los pueblos cercanos para que también allí se proclame el mensaje, porque para esto he venido. Este versículo me encanta, porque muchas veces nosotros como ministros descuidamos la vida de oración porque las demandas del ministerio sobre nosotros a veces son apremiantes. ¿Y qué mejor modelo que el mismo Hijo de Dios, que vivía constantemente seguido por las multitudes, desesperadas, anhelando tener más tiempo con Él? Pero Él muchas veces tenía que dejar las multitudes en pausa, tenía que dejar los discípulos en pausa, y Él daba prioridad a la comunicación con su Padre. La palabra de Dios nos dice que separados de Él nada podemos hacer. Así que de nada nos sirve que nosotros empleemos todo nuestro tiempo, toda nuestra energía en el ministerio, y muchas veces a costa de descuidar la oración, porque sabemos que aquello que hagamos en un intento de hacerlo separados de Dios no es de larga duración, no es sostenible ante los embates de la tormenta ni tampoco los ataques de Satanás. Hablemos de la disciplina espiritual número 2, meditación de las Escrituras. La meditación en las Escrituras nos permite profundizar en la palabra de Dios. A través de esto podemos encontrar inspiración y sabiduría. Pero lo más interesante es que cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios y ruminamos, porque la palabra meditar viene del origen de una palabra que significa ruminar. Y para los que saben de ganado del campo, cuando las vacas están comiendo, ellas ruminan. Ellas lo que hacen es que mastican y mastican y mastican el pasto o el zacate, con tal de sacar. Ese proceso hace que le saquen todo el jugo, todos los nutrientes a la hierba antes de digerirla. Y es el mismo concepto con las Escrituras. Es meditar en un pasaje, meditar, memorizarlo, atesorarlo, analizarlo y por un periodo de tiempo sostener ese pasaje en nuestras mentes, de manera que nosotros podamos desarrollar nuevos, en inglés le llamamos insight, pero nuevos entendimientos o una visión fresca de ese pasaje que muchas veces tiene una aplicación inmediata a nuestro contexto. Así que miremos dos escrituras que son pertinentes bajo este punto. Salmo 1, verso 2 dice: sino que la ley del Señor se deleita día y noche y medita en ella. Y dice que aquel que hace esto es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Esa es la descripción de una persona que medita en la palabra de Dios. Josué 1, verso 8 dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, antes bien meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que está en él y todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Disciplina espiritual número 3, la disciplina de la confesión. La disciplina de la confesión es un acto de humildad y de arrepentimiento. Cuando nosotros practicamos la disciplina de la confesión regularmente, nos ayuda a mantener un corazón limpio. Y un corazón que está limpio es un corazón que
es más receptivo a la voz del Espíritu Santo. Cuando nosotros arrastramos pecados sin confesar, nuestro corazón se endurece y no podemos escuchar ni discernir la voz del Espíritu Santo correctamente. Cuando nosotros practicamos la disciplina de la confesión, también creamos en nosotros una actitud, como decía hace un momento, de humildad que nos permite a nosotros mantener una perspectiva correcta de quiénes somos ante Dios. Versículos claves en este punto serían Proverbios 28:13, que dice: el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta halla perdón. Santiago 5, verso 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La disciplina 4 es la disciplina de la alabanza y la gratitud. Estas son formas de reconocer las bendiciones de Dios en nuestras vidas y en la vida de los demás. Nosotros los psicólogos por los últimos años se ha visto un incremento en la literatura que habla acerca de la importancia de la gratitud en los resultados de salud mental. Y se han hecho muchísimas investigaciones, sobre todo con pacientes de cáncer, donde se ha visto que aquellos pacientes de cáncer que practican regularmente la gratitud tienen mejores indicadores en cuanto a ansiedad, depresión y aún respuesta al tratamiento para el cáncer. O sea que estas personas se recuperan mucho más rápido que aquellos que no lo practican. Yo me gustaría pensar que la razón por la cual este es el caso, y la literatura lo sugiere así, es que la gratitud nos da perspectiva y a la misma vez nos permite, nos orienta nuestra actitud de manera que nos enfoquemos en aquellos aspectos en los que ya algo está funcionando. En este caso vemos los aspectos en los que Dios ya está obrando y respondiendo, en lugar de enfocarnos en aquello que falta. Hebreos 13, verso 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La disciplina número 5 que vamos a trabajar hoy bajo la categoría de disciplinas para fortalecer nuestro espíritu es la disciplina del perdón. El perdón es una virtud fundamental del cristiano y el perdón, el efecto que tiene en nosotros es que nos libera de la amargura y nos ayuda a restaurar relaciones rotas. Muchas personas que experimentan problemas de salud mental y muchas personas que han experimentado trauma y no se han recuperado eficientemente del trauma, están batallando con un problema de falta de perdón. ¿Y qué es el perdón? Porque muchas veces no entendemos de qué se trata. Pensamos que el perdón es ignorar la ofensa y es exactamente todo lo contrario. El perdón requiere, número 1, que reconozcamos que la ofensa ocurrió, que entendamos la severidad y el impacto y que después y solo después de haber hecho ese ejercicio, entonces haya una decisión de liberar a la persona. Porque literalmente es como si lo tuviéramos por el cuello, es la decisión de liberar a esa persona y no utilizar el poder que tenemos para hacerle pagar por aquello que nos ha hecho. Muchas veces se dice que el perdón es más para nosotros, aunque no es completamente correcta esa idea. El perdonar a aquellos que nos ofenden, que nos lastiman, que nos causan daño, sí tiene un impacto en permitir que nosotros podamos ser libres y no esclavos del resentimiento. Mateo 6, 14 al 15 establece: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, nuestro Padre también los perdonará a vosotros. Y si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre les perdonará. Efesios 4, del 31 al 32, establece: quítense de todos la amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia, y antes bien, sed benignos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándonos unos a los otros como Dios también nos perdonó en Cristo.
Finalmente tenemos la disciplina del silencio y la disciplina del servicio. Hablemos de la disciplina del silencio. En un mundo lleno de ruido, el silencio es una forma de poder conectar con el Señor y discernir su voz. Hay personas que llenan cada espacio de su día con ruido. O personas, y hablemos de esto, hay personas que probablemente desde que se levantan ponen música de adoración o están escuchando la escritura, y no es malo. Sin embargo, es importante que nosotros también hagamos espacios durante nuestro día para escuchar. Imagínese usted que usted se junta con un amigo que nunca se calla, y su amigo tan pronto le ve, empieza a contarle de su vida, a contarle de sus experiencias, cómo se siente, pero nunca se detiene un segundo a decir, oye, ¿cómo estás tú? Sería difícil compartir con una persona así. Sin embargo, muchas personas cuando van al tiempo de la oración sienten que deben llenar cada segundo con palabras. Algunos ya vienen con una lista de cosas que ya vienen a pedirles al Señor. Pero yo me imagino a Dios queriendo interrumpir para poder enseñarnos o decirnos algo, pero es imposible porque jamás hacemos una pausa. Salmos 62:5 dice, alma mía, espera callada ante Dios, porque de Él es mi esperanza. Lamentaciones 3:26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Salmos 4:4, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. La disciplina del servicio es la última que estaremos trabajando hoy bajo la categoría de disciplinas de autocuidado para el espíritu. La disciplina del servicio. Miremos Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Gálatas 5:13, porque ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para vivir según sus inclinaciones egoístas, sino al contrario, sírvanse los unos a los otros en amor. Y Efesios 6:7, sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. La disciplina del servicio nos mantiene también en una postura de humildad y nos ayuda a entender cuál es nuestro rol dentro del reino de Dios. Cuando nosotros servimos, Dios pule nuestro carácter. Cuando nosotros nos damos a los demás, Dios trabaja en nosotros. Finalmente, tenemos otro grupo de disciplinas que caen bajo la categoría del cuidado en nuestras relaciones. Vivimos en un mundo donde todo el tiempo estamos con un celular en la mano. Tenemos Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, pero es el tiempo donde más desconexión hay en las relaciones, porque muchas veces estas plataformas se convierten en el vehículo principal para interaccionar con otros. Pero sí sabemos que la manera en que nosotros interactuamos en estas plataformas es muy superficial y ha reemplazado el ministerio de la presencia, la importancia de conectar cara a cara y tener conversaciones con las personas. Hay personas que desde que se levantan lo primero que hacen es que agarran el celular y es pasando y pasando y pasando. He visto escenas en restaurantes donde hay familias sentadas comiendo a la mesa y todos tienen un artefacto, un celular en sus manos. Entonces, estamos en un momento histórico donde por tecnología deberíamos estar más comunicados que nunca antes. Sin embargo, vemos que es el impacto opuesto en este caso. La importancia de que nosotros podamos sentarnos y dedicar tiempo de calidad, no solo con nuestros familiares, con nuestros hijos, pero también con nuestros amigos, aquellas personas que aportan a nuestra vida y que nos han dado licencia para aportar en sus vidas. La importancia de esa conexión, aún dentro de las iglesias. La importancia de estar conectado en grupos de vida, porque sabemos que Dios no nos ha creado para ser llaneros solitarios, sino que Dios nos ha llamado a perseverar en la fe y apoyarnos unos a los otros. Entonces, hasta aquí
Espero que ustedes hayan tenido una idea de aquellas disciplinas de autocuidado. Las dividimos entre las disciplinas de autocuidado del cuerpo, las disciplinas de autocuidado de la mente y de las emociones, las disciplinas de autocuidado de las relaciones y las de nuestra vida espiritual. Cuando estas disciplinas se ponen en práctica de manera consistente, nos permite a nosotros estar, como diríamos, como atalaya, vigilantes acerca de cómo evitar que el enemigo tome ventaja de nosotros porque hemos descuidado aquello que mantiene el filo del hacha eficiente. Si no paramos, si no hacemos un alto, si no recargamos la batería, dejamos de ser eficientes en nuestro trabajo. Así que mi motivación y mi consejo y mi anhelo es que cada una de ustedes, hermanas, pueda hacer espacios para el autocuidado. Yo les voy a ser honesta. Si vamos a ver en el ejemplo de Marta y María, cuando Marta se queja de que su hermana no le ayudaba en todas las tareas, Jesús le dijo: Marta, muy afanada estás. Tu hermana ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Yo me identifico muchas veces con Marta, porque nos orientamos muchas veces al hacer, y no hacemos un alto para asegurarnos que nosotros estamos siendo alimentados. Y si nosotros no estamos siendo alimentados, es cuestión de tiempo que corramos en negativo en cuanto a aquello que Dios nos ha llamado a ofrecer. Así que, hermanas, sigan adelante en el Señor y recuerden la importancia de hacer espacio para estas disciplinas, porque nuestro Dios no es un Dios que nos exprime a causa de su reino. Dios nos invita a hacer este trabajo porque Él prefiere trabajar con nosotros, no porque nos necesita, no porque sin nosotras no los pueda lograr, es porque Él ama y disfruta hacerlo con nosotras. Dios les bendiga y seguimos adelante.